Entonces, ya puse a grabar para que les quede esto de referencia más adelante. ¿Okay? Voy a ocultar esto. Ya saben, si tienen preguntas pueden activar el micrófono y preguntarme, o esperan a que termine lo que estoy hablando y me pueden dejar el mensaje escrito y yo voy a estar tratando de estar pendiente de los mensajes y de las dudas. ¿Okay? Quiero primero, bueno, aquí tengo yo ya el programa abierto. Voy a crear un nuevo archivo. Aquí yo tengo la configuración, creo que ya esta es 140 milímetros, pero voy a cambiar la unidad a centímetros. Esto es libre, de verdad, en centímetros, milímetros es el con el que ustedes se sientan cómodos. 4 páginas en orientación vertical, comenzar por la página 1, voy a trabajar una diagramación de 2 columnas y los márgenes de 0,5, no mucho porque en verdad el tamaño es más o menos pequeño. Entonces voy a comenzar con este documento, con estas configuraciones y quiero explicarles un poquito, aunque realmente recuerden que esta semana, ¿qué vamos a estar aprendiendo? Trabajar con los paneles, trabajar con texto y trabajar con imagen. Esos son los 3 puntos más importantes de la clase de esta semana. Y realmente trabajar con paneles es una cuestión de ir experimentando. Ok, ya va, que no vi el mensaje. Ok, no hay problema, Jorge, tranquila. Entonces, esta es la configuración, ajá. Espera que se quite este mensaje. Y bueno, vamos a trabajar un poquito con los paneles. Los paneles siempre, por defecto, va a estar el panel de propiedades, ¿ok? Estas son las propiedades. Estas son por defecto del documento. Por ejemplo, el alto, el ancho. Si yo quisiera, yo ahorita pudiera cambiarle esas configuraciones que ya yo hice al principio, las puedo cambiar todas en general. Por ejemplo, aquí me dice de una vez carta media. Yo le puedo decir clic y me cambia todo el documento. ¿Ven? Eso es propiedades. Eso es el caso de que yo no, o sea, estoy comenzando. En este caso solamente tengo la herramienta de texto seleccionada, pero con el cursor también. ¿Okay? Entonces, por defecto me muestra las propiedades del documento. Este es el panel principal, el de propiedades. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo les pedí el documento que fuera media carta. Aquí está media carta, pero está horizontal y yo se les pedí vertical. Entonces aquí le pueden cambiar la orientación y ya tienen como la medida exacta, ¿no? Con los milímetros y todo. Yo les di unas medidas aproximadas, pero era media carta. Y los márgenes y todo eso. Todo eso lo pueden modificar en todo el documento por aquí. Hay que estar pendiente del panel de propiedades porque dependiendo de la herramienta que ustedes tengan seleccionado, estas propiedades van a cambiar. Por ejemplo, si yo selecciono la herramienta texto y yo, para insertar texto, yo tengo que dibujar primero una caja. Entonces, a lo que yo tengo esa caja dibujada, que es donde voy a insertar el texto, fíjense que las propiedades cambian automáticamente y me muestran las propiedades de texto y de párrafo. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Texto y párrafo. Texto para cambiar la tipografía y todo lo relacionado con la tipografía. Y párrafo, todo lo relacionado con los bloques de texto. Aquí tenemos las propiedades de texto, que de verdad no se las voy a dar una por una porque están implicadas en el documento que yo les pasé. Y aparte, ustedes concentrarse un momentico a revisar eso, ya ustedes lo tienen. Cambiar la tipografía, cambiar el tamaño de la tipografía, cambiar el espacio entre las líneas de texto, etcétera, etcétera. Y de párrafo, cambiar básicamente lo que es la alineación de los textos. Aquí, si le damos a los 3 puntos suspensivos, vamos a obtener muchas más opciones que no estamos viendo o que se mantienen ocultas, ¿no? Por ejemplo, en párrafos tenemos, por defecto nos muestra solamente aquí las alineaciones de los textos, pero si nosotros ampliamos, tenemos que podemos cambiar la sangría, el espacio entre los párrafos, etcétera, etcétera. Es cuestión de que ustedes se sienten un momentico a experimentar eso. Ese tipo de propiedades las tienen ustedes hasta en Word, así que es súper familiar y súper conocido por todos ustedes. Y aquí, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer listas, yo las voy a ocultar porque por ahora no voy a trabajar mucho con esto.
Aquí también tenemos para cambiar el color de la tipografía y si quisiéramos utilizar un trazado. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo ningún texto. Ustedes deberían utilizar el texto que yo les pasé, que es un documento de Word, y copiar y pegar y empezar a distribuir esa información a lo largo de este tríptico. Yo, por ejemplo, para este díptico, yo colocaría solamente el nombre del curso o de la actividad aquí adelante. En estas dos páginas concentraría lo que es la información y aquí podrías colocar, por ejemplo, el logo de las universidades, ya que es un evento de universidades. O sea, y como ustedes dijeron, pueden incluir texto, pero lo mínimo que tiene que ir es el texto que yo les pasé, así que no habría ningún problema. O sea, no tienen que atiborrar eso de información, no. O sea, podrían trabajar, como les digo, una portada con el nombre del evento, adentro la información y de afuera los logos de la universidad, invitando a participar. Entonces aquí, por ejemplo, yo no tengo texto, pero para lo que vamos a estar trabajando, yo voy a insertar aquí texto falso. InDesign me da la oportunidad, me da la opción de rellenar eso con texto falso mientras no esté trabajando con el texto final de mi arte. Entonces, yo, por ejemplo, aquí me voy al menú texto y le digo llenar con texto falso y automáticamente se va a llenar con un texto ahí, Lorraine Nixon, o sea, por defecto. Entonces yo aquí le puedo cambiar la tipografía. No me deje. Una que se vea más o menos legible. Esta, tiene buena lectura. Le puedo cambiar el tamaño. O sea, es cuestión de que, por supuesto, ustedes experimenten, ¿no? Y el espacio entre las líneas, etcétera, etcétera. Y puedo modificar y ya está, ya conocieron las propiedades de texto. Yo puedo aquí, por ejemplo, ubicarla en la columna donde va, cerrar la cajita de texto para que ocupe la columna y listo. Otro panel que tiene que conocer bastante es el de las páginas. El de las páginas son las páginas maestras y las páginas actuales del documento. Se divide en dos partes. Las páginas maestras, vamos a estar trabajando con eso más adelante. Las páginas maestras es simplemente como un esqueleto, como una, ¿cómo que se le llama? Es una plantilla que uno hace cuando uno va a repetir mucho un diseño. ¿Okay? Pero como les digo, eso lo vamos a trabajar más adelante. Por ahorita lo que me interesa son que ustedes conozcan que ustedes se pueden mover o se pueden desplazar por su documento a través del panel de las páginas. Esto que está aquí es la previsualización de esas páginas. Todos los paneles tienen aquí estas opciones de submenú como para ampliar las propiedades de esos paneles. Tienen que estar pilas con eso. Por ejemplo, por aquí en el panel de páginas, ustedes podrían darle clic aquí en la parte inferior, subir un poquito, en la parte superior, y les da a crear una nueva página. Entonces, ustedes pueden adicionar páginas adicionales aquí. Valga la redundancia, disculpen eso de adicionar páginas adicionales. Disculpen. Pero bueno, aquí está, también las podemos después, más adelante, eliminar. Simplemente fíjense, aquí tengo sombreada esta, le doy clic a la papelera y la puedo ir eliminando. ¿Por qué las estoy eliminando? Porque yo necesito ahorita 4, porque es un díptico. ¿Okay? Es una hoja carta doblada por la mitad. Y listo. Entonces, este es mi díptico y este es otro. Aquí también tenemos el panel de bibliotecas que CC, pero eso es un panel que tiene por defecto y se conecta a internet, porque son las bibliotecas CC, o sea, las bibliotecas de la suite de los programas de Adobe. Eso no lo vamos a usar por ahora. Y aquí tenemos otra serie de paneles. Estos los tengo yo abiertos por defecto. Pero en el caso de que ustedes no los tuvieran abiertos, ustedes se van aquí a ventanas y aquí los tienen todos disponibles. Tienen, por ejemplo, el panel de color, que creo que yo lo tengo por aquí, para ir seleccionando un color en particular. Lo pueden ir incluso combinando por aquí con CMYK. ¿Por qué me está mostrando los CMYK? Porque yo configuré mi documento al inicio, yo dije que iba a ser un documento para impresión. Y al ser para impresión, adquiere o trabaja en base a los colores CMYK. Tengo el panel de trazo, que simplemente, ¿qué es el trazo? El contorno de la figura. Por ejemplo, si yo dibujo aquí un rectángulo, esa línea negra es el trazo. Esto es igualito que en Illustrator.
Entonces, si yo le quiero modificar el grosor, si yo quiero que la línea no sea continua, entonces aquí le puedo cambiar ese tipo de recursos. Esto es muy parecido a Illustrator, por eso por encimita. Luego por aquí, el panel de color. Aquí tengo, por ejemplo, esto de los estilos lo tengo yo abierto porque lo vamos a trabajar más adelante, pero ahorita no lo vamos a trabajar. De hecho, esto que tengo por aquí, no lo vamos a trabajar todavía. Otra opción que podemos trabajar, por ejemplo, en color. ¿Me ve por aquí? Otra opción de color, otro panel de color es el de degradado, que creo que en la clase anterior, sí, yo se los expliqué en la clase anterior. Color, degradado, y aquí pueden aplicarlo. Por ejemplo, aquí se aplicó fue al contorno, ¿no? Porque no le tengo ningún relleno. Y por defecto siempre se coloca en escala de grises, de blanco a negro, pues. Realmente trabajar color, los degradados aquí en InDesign es como un poquito odioso, por eso es que yo siempre opto por hacer clic aquí, hacer clic aquí, es decir, fuera de los contornos, porque entre los dos, entre el blanco y el negro. ¿Por qué? Porque si yo hago clic aquí, él me debería permitir cambiar de color, pero no me deja. En cambio, si me voy aquí, sí me deja cambiar de color junto con el panel de color. Tengo que tenerlo los dos abiertos. ¿Cómo lo hago? Lo suelto de aquí y abro los dos. Clic aquí y me muestra aquí el color, entonces ya puedo seleccionar aquí un color. Hago clic en este cuadrito que dice que seleccione antes de que termine el degradado, selecciono otro color. Y como yo quiero que sea, en este caso, de verde hacia azul, yo elimino, arrastro fuera estos dos que estaban originalmente y ya tengo mi degradado de un color al otro. Y cambio entonces aquí que si radial, que si lineal, y etcétera. Esto para trabajar degradados. Trabajar degradados aquí en InDesign es un poquito odioso, pero se puede. ¿Qué otro panel? Otro panel que tienen que prestarle especial atención es aquí el de vínculos. Es sumamente importante el panel de vínculos. Resulta de que ahorita no tengo ningún vínculo. ¿Por qué? Porque los vínculos son, como su nombre lo indica, enlaces a archivos externos, ¿no? Entonces yo no tengo aquí ahorita ningún archivo externo. Entonces tendría que comenzar a trabajar con imágenes. ¿Cómo hago para trabajar imágenes? Por ejemplo, voy a colocar es para colocar imágenes, ¿ok? O archivos externos también. Colocar sirve para colocar texto, para colocar imágenes, etcétera, ¿no? Déjenme ver si tengo por aquí una imagen que me sirva. Bueno, me disculpan las imágenes que vayan a salir. Ok, aquí hay una de un sitio web. Voy a insertarla, ok. Entonces, fíjense que esto es algo de lo que también quería yo hablarles, que era del trabajo con imágenes. Estoy aprovechando para adelantar un poquito y es, ustedes colocan así la imagen, seleccionan la imagen y ella automáticamente se les carga en el cursor, así como lo están viendo aquí. Ustedes tienen dos alternativas aquí para trabajar con imagen. Si ustedes hacen clic y sueltan, les va a cargar la imagen en el tamaño original y es una imagen bastante grande. ¿Okay? Voy a deshacer, hice control Z. O ustedes tienen la opción de hacer clic y sin soltar arrastran para que la imagen se les cargue del tamaño que ustedes desean, que ustedes necesitan que tenga. ¿Okay? Entonces, en este caso, la imagen ya no la imagen es más grande, pero yo la estoy trabajando aquí mucho más pequeña. Si ustedes quieren que la imagen tenga otro tamaño, voy a un momentico aquí. Estamos en... Okay. Si ustedes quieren que tenga otro tamaño, traten de no alargarla con el cursor negro. Yo tengo el cursor negro alargado. Si yo hago clic y arrastro, ¿qué va a pasar?
Fíjense lo que está pasando aquí. Este es el modo de trabajar imágenes en InDesign. Es como extraño. ¿Por qué? Porque las imágenes se meten dentro de un marco igual que el texto. ¿Se recuerdan que para yo trabajar el texto tenía que dibujar un cuadro y luego colocar el texto? Bueno, la imagen es así, igualito. La imagen se inserta primero dentro de un cuadro y la imagen va dentro. Entonces, cuando yo intento estirar la imagen con el cursor negro, solamente voy a estirar el marco. Ahora, si yo reduzco el marco, fíjense que se ve como si yo hubiese cortado la imagen. ¿Ok? Déjenme ver si por aquí apareció a mí. Bueno, de verdad no sé. No sé por qué se estará cortando y me disculpo. No sé si será porque yo les voy a ser sincera, yo no trabajo con aire acondicionado y trabajo con un ventiladorcito y porque hay mucho calor, entonces no sé. En fin, continuamos aquí y cualquier cosa ves la grabación. Entonces, cuando ustedes intenten recortar una imagen o encoger o agrandar una imagen, no lo hagan con la herramienta del cursor. Tienen que hacerlo directamente con la herramienta de escala, esta que tenemos aquí, que me va a permitir a mí estirar o reducir el tamaño de la imagen. Traten también de conservar las proporciones de la imagen y apretando Shift al momento de que ustedes vayan a estirar o alargar o encoger la imagen para que se mantenga la proporción de la misma, ¿okay? Para que no se vaya a ver alargada, estirada, aplastada, etcétera, etcétera. Entonces, se recuerdan, cuando hay que cambiarle el tamaño a una imagen que ustedes acaban de insertar, tienen que modificarla directamente por la herramienta de la escala. Si lo hacen por la herramienta del cursor negro, ustedes lo que van a hacer es reducir el tamaño de la caja que contiene esa imagen. Es la manera de trabajar con InDesign y nos tenemos que acostumbrar. Ahora observen aquí, que era lo que para eso les inserté la imagen. En el panel de vínculos, ahora me está apareciendo que yo tengo un nuevo vínculo, que es esa imagen. ¿Okay? Esa imagen. Y me está diciendo que está en la página 2. Esto de 2 es que está en la página 2. En efecto, está en la página 2. ¿Sí? Voy a irme aquí a la página 2 y la página 2 es esta. Me está diciendo que en la página 2 está la imagen. Y ahorita sale todo bien. Si yo muevo esa imagen de posición, creo que la tengo por aquí, que no me acuerdo ni cuál es, porque yo tengo aquí como 400 imágenes. Si yo muevo esta imagen, déjame ver, y yo la voy a borrar. Y listo. Entonces me voy aquí. Y fíjense que ahora me aparece un signo rojo. ¿Qué está pasando allí? Se está perdiendo el enlace y él me lo está diciendo. Si yo le doy doble clic, él me va a decir el problema. El problema es que no te encuentra la imagen y dónde la puedo buscar. ¿Okay? Eso pasa cuando, por ejemplo, ustedes trabajan de manera un poquito desordenada y entonces empiezan a guardar una imagen en mis documentos, otra en las descargas, otra en el disco duro externo, otra en no sé dónde. Entonces, cuando ustedes quieren poner todo eso junto, no van a poder porque entonces tienen todas las cosas regadas por todas partes. Entonces, al momento de la entrega, entregan el documento de InDesign y se pierden todas esas imágenes. Yo estoy consciente que cuando yo les pido el documento para entregarlo de InDesign, se pierden los enlaces de las imágenes. Por eso es que yo siempre les pido también el PDF. ¿Ok? Porque las imágenes aquí, cuando las trabajamos en InDesign, no se insertan directamente en el programa. No es que quedan dentro, no es que quedan incrustadas dentro del documento, sino que se hace un enlace a esa imagen que está guardada en cualquier parte de la computadora, ¿no? Entonces, en este caso, como la imagen estaba en el escritorio, pero como yo la borré, ¿okay? Me está saliendo que no encuentra esa imagen y esta imagen al momento de que yo, por ejemplo, yo ahorita guardo este documento y lo entrego en la plataforma, me va a aparecer sin ninguna imagen. Cuando ustedes me entreguen los archivos editables, de hecho, yo lo que se los pido es para ver qué fue lo que hicieron, pero obviamente yo sé que las imágenes no van a aparecer, que los textos no van a aparecer, ni nada de eso.
Nada de eso va a aparecer. Yo lo voy a ver mal, realmente. Pero por eso es que aparte yo les pido el PDF, porque ahí en el PDF yo puedo ver cómo ustedes planificaron ese diseño. ¿Okay? Entonces así veo el diseño final. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Bueno, nada, volver la imagen a donde estaba, pues. Entonces yo vengo y regreso, en este caso, la regreso a donde estaba, que era en el escritorio. Cierro aquí y ya la imagen automáticamente se vuelve a enlazar. Así que traten de trabajar con orden y las imágenes las guardan en un sitio y no las muevan de allí. Y guardan el documento InDesign dentro de la misma carpetita. ¿Okay? Eso es trabajo con imagen. En cuanto a texto, fíjense aquí también, volviendo a trabajar con lo que es texto. Cuando yo modifique las propiedades de este texto, me aparece automáticamente este cuadrito rojo aquí. Esto es un error, esto no lo pueden dejar ustedes así. Esto es lo que se llama un texto desbordado. ¿Okay? De hecho, aquí ustedes tienen que estar muy pendientes de esta barra que está aquí abajo. Me dice un error. Si yo le doy doble clic, me dice que en la página 1 hay un texto desbordado, un marco de texto desbordado. ¿Ven? En la página 1 hay un texto desbordado. ¿Qué es este texto? Ahorita lo podemos ubicar fácilmente porque no es que estamos trabajando 4 páginas. Pero si estamos diagramando un libro de más de 500 páginas, es bastante útil que él nos diga dónde está el error. No se me desconecte, de ser posible. Aquí, porque si no, yo necesito que en la medida de lo posible, y disculpen el paréntesis, se queden conectados ahí en el chat. Los que puedan, obviamente. Entonces, esto es un error. ¿Cómo debo arreglar yo este error? Yo simplemente alargo la cajita. Y ahora que alargo la cajita, fíjense que ya se eliminó el texto aquí. ¿Ok? Y entonces ya no me marca error, ya me dije sin errores. A lo que yo cierro esta cajita otra vez, se oculta ese texto y se desborda. Es decir, que hay más texto del que está mostrando. Y por eso es que aparece esta cajita roja. Entonces ustedes tienen que alargarlo para que no les vaya a aparecer ese espacio. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y es parte de las cosas que yo me fijo al corregir cuando ustedes me entregan los editables. Ustedes van a ver correcciones de tiene texto desbordado. Si tiene texto desbordado, hay nota menos, ¿ok? Porque eso no puede estar así. Ahorita vuelvo y les repito, no estamos trabajando tanto texto y no hay problema. Pero cuando estemos trabajando mucho texto, sí es problema. Por ejemplo, yo voy a insertar aquí otro texto. En una cajita. Y le digo que me lo vaya a llenar con texto falso. Ahí está. Perfecto. Cuando uno trabaja texto falso, él cubre toda la cantidad del espacio que dibujamos de la cajita, ¿no? Pero entonces a lo que nosotros empezamos aquí a modificar esto, por ejemplo, y lo voy a colocar en 18 puntos y lo voy a colocar con 24 espacios. Fíjense cómo se comienza a desbordar ese texto, ¿no? Entonces yo tengo que alargar la cajita. Ok, pero aquí me estoy quedando sin espacio, ¿ok? Entonces hay algo que hacer. Cuando yo estoy trabajando grandes cantidades de texto, yo aquí tengo otra página y tengo las columnas. Pero me sigue apareciendo esto a pesar de que ya yo alargué la cajita y ya no tengo más espacio para alargar. Entonces yo doy clic aquí en ese espacio rojo, ¿ok? Y fíjense que el texto que no podía ver y que estaba oculto por la cajita queda como cargado en el cursor. Le doy clic aquí, suelto en esta esquinita de la siguiente columna para que el texto automáticamente ocupe ese espacio. Fíjense que a lo que yo hice clic aquí, él hizo automáticamente la cajita y cargó el texto que estaba oculto. El texto se ha hecho bastante largo y aquí me sigue apareciendo otra vez esa indicación de que el texto es desbordado, que está desbordado, que hay más texto del que puedo ver. Vuelvo a hacer clic, se vuelve a cargar en el cursor, suelto al lado, se me pasó la mano con el texto, ¿ok? Entonces, repito la operación, hago clic, me voy a la siguiente página, que es la última, ojalá se acabe el texto,
suelto y ya se acabó. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el texto enlazado. Quizás para esta práctica no lo vamos a emplear porque es muy poquito el texto que yo le di. Pero más adelante vamos a comenzar a trabajar más cantidades de texto. ¿Ok? Y yo necesito que ustedes trabajen el texto así. Porque, por ejemplo, si yo quiero, voy a insertar otra imagen aquí. Le di colocar, le di que es comando, en mi caso es comando D, el de ustedes es el control D, si mal no recuerdo. Y me voy a mi escritorio. Voy a ubicar una de las imágenes que tengo por aquí. Disculpen las imágenes que tengo. Ok, voy a abrir esta y la voy a colocar aquí. Yo quiero que esta imagen sea un poquito más pequeña. Ok, voy a colocar ligeramente más pequeña. Ponle la opción de escalar, ¿no? Aunque esa imagen tiene mucho espacio en blanco. Entonces yo aquí podría valerme un poquito. Voy a escalar. No me deja como escalar. No me deja más bien mantener la proporción. Bueno, en fin. Cuando esta computadora se recalienta un poquito, se pone un poquito torpes. Voy a ir a con... Ahorita lo estaba haciendo, pero bueno. En fin. Como esta tiene la caja, como tiene mucho espacio en blanco, yo podría utilizar aquí, si me interesa, quizás un poquito, por ejemplo, recortarla, ¿no? Que no es necesario irme a Photoshop, recortar la imagen, bla, bla. O sea, aquí sí lo puedo como hacer, ¿no? Aquí sí me conviene utilizar el cursor negro porque lo que quiero es recortar un poquito la caja. Y bueno, utilizo la herramienta otra vez escalar, así. Pues. Bueno, ya lo logré un poquito. Entonces yo quiero que la imagen quede aquí atravesada, pero obviamente si yo coloco la imagen aquí, si yo sigo esta diagramación, todo el texto de abajo se me está ocultando. Aquí es cuando viene bien útil lo que es la opción de ceñir a texto, que la tengo por aquí el panel. ¿Cómo funciona esto? A la imagen, ustedes le dan aquí la opción, por defecto él les muestra sin ceñir, pero yo le puedo dar clic aquí y él automáticamente va a bordear el texto. ¿Okay? Yo, por ejemplo, saco un poquito aquí la imagen, la muevo, entonces automáticamente me va a bordear la imagen que yo tengo colocada. Yo estoy sangrando un poquito esta imagen, que se va a cortar un poquito, pero no importa. ¿Qué pasa? Que cuando yo coloco esta imagen para que se ciña, que el texto se ciña a esa imagen, que salte la imagen, que no quede el texto debajo, el texto continúa alrededor de la imagen, luego continúa en esta columna, luego aquí en este pedacito, y aquí fíjense lo que ha pasado, que todo el texto que estaba abajo, que estaba allá, se movió hacia esta columna. Si ustedes se recuerdan, este texto terminaba como al principio, como por aquí. Pero a lo que yo le di ceñir a texto allá, todo ese texto se movió y se fue hacia abajo. ¿Por qué se fue hacia abajo? Porque el texto está enlazado. ¿Sí? Por eso es que es bueno trabajarlo. Si yo cierro esta cajita aquí de texto, todo el texto se va a mover hacia este lado. Si yo cierro aquí, porque no me gusta que quede este texto aquí corto, yo cierro la cajita y todo ese texto se me va a ir acá. Y fíjense que ahora se me vuelve a desbordar, entonces tengo que repetir la opción de hacer clic y soltar. Y aquí termino. Y aquí no me está marcando errores. Otras opciones de ceñir a texto, que lo tengo en el panel, es yo puedo modificar el espacio entre el borde de la imagen y el texto. ¿Qué es esto que está aquí? Estos son los márgenes alrededor de la imagen, ¿no? Aquí me dice que cero, tiene cero, pero si yo quiero, ustedes pueden aumentar y colocar 1 centímetro, 2 centímetros, aunque esto es demasiado, ¿no?
O si quieren solamente, por ejemplo, de un solo lado, porque ahorita está todo enlazado, entonces al subir uno, se modifican los 4 lados. Pero si ustedes no quieren eso, ustedes le quitan la cadenita y ustedes le dicen que del lado izquierdo, que es este, yo quiero que se separe 0,5. Entonces, fíjense que aquí aparece como un espacio de margen de separación aquí. Solamente del lado izquierdo porque fue lo que les coloqué aquí. Esa es la opción ceñir a texto. ¿Okay? Ahora vamos a hacer otra cosita. Como las imágenes se insertan automáticamente y los textos también. Vamos a hacer primero el ejemplo con texto. Como los textos se insertan dentro de una caja, de un marco, acuérdense que aquí tenemos una opción de marcos. ¿Okay? Marco rectangular, marco elipse y marco poligonal. Estos marcos son esos cuadros en donde se inserta el texto y la imagen. Si yo quisiera, por ejemplo, tener un texto que ocupe un círculo, yo lo dibujo, luego selecciono la herramienta texto, hago clic encima, fíjense que el cursor se coloca dentro de este elipse. Yo le puedo decir aquí que rellene de nuevo con texto falso y fíjense que el texto falso asume esa forma. Es decir, ya puedo tener incluso textos que cumplan o que tengan una forma, asuman una forma diferente. Eso es gracias al uso de los marcos de texto. Y fíjense que aquí también se desborda el texto. ¿Okay? Yo voy a repetir la operación. En vez de la herramienta elipse, voy a seleccionar la marco poligonal. ¿Okay? En este caso es un hexágono. Si yo le doy doble clic a esta herramienta, cuando tengo seleccionado el marco poligonal, me aparece cuántos lados quiere. Por defecto me está apareciendo un polígono de 6 lados. Pero si quiero uno de 5, él me lo cambia, ¿ves? O si yo quiero que sea una estrella, ustedes le dan un porcentaje aquí y le dan OK, fíjense que ahí tienen su estrella. Y yo puedo tener un texto de esa forma, en efecto. Ustedes le dan clic aquí, le dan texto, le dan llenar con texto falso y ahí tienen su texto en forma de estrella. Claro, esto, vuelvo y les repito, estos marquitos celestes que aparecen aquí a los lados, que son como los que están conteniendo al texto, no se van a ver en el diseño final. Por ende, esta forma va a quedar como extraña, porque no se va a entender bien esa forma, ¿ok? Pero bueno, para que ustedes sepan que lo pueden hacer. Igual pasa con las imágenes. Yo vengo aquí y selecciono la figura de la estrella, ¿verdad? Y yo, en vez de utilizar la herramienta texto para insertar texto, me voy aquí con la figura seleccionada, me voy aquí a colocar en alguna parte debe decir colocar y vincular. No, eso no era. Bueno, selecciono aquí, no, disculpen, y colocar aquí. Y voy a ubicar una imagen en mi computadora. Que vaya usted a saber qué imagen sale. Okay. Ya descubrieron que soy fanática de los dramas coreanos. Ok, open. Y fíjense que la imagen toma ese tamaño. Ahora, en las imágenes siempre aparece este doble círculo aquí. ¿Okay? ¿Qué es ese doble círculo? Es para manipular la imagen. Por defecto él la centra, pero si yo no quiero que aparezca eso, ustedes se van al centro del doble círculo, hacen clic y arrastran y pueden mover lo que se va a ver de esa imagen. ¿Okay? Fíjense que, ella es la estrella de la serie y está ahí en el centro. Bueno, tienen esa imagen en forma de estrella. ¿Y ahora qué pasa si yo me traigo esta imagen y la coloco aquí y yo quiero ceñir a texto? Estas cajitas, para empezar, las voy a alargar a su tamaño original y después las modificaré si no me gusta como quiera, ¿ok? Pero es para ir viendo más o menos la diagramación. Entonces selecciono la imagen, le digo ceñir a texto. Quería aprovechar de hacerles una imagen con un texto diferente porque hay varias formas de ceñir texto. La primera, por defecto, es para una imagen cuadrada, es perfecta porque es que asume todo lo que es este espacio como ceñir a texto. Entonces, fíjense que me aparecen todos estos espacios en blanco. Pero yo tengo otra opción aquí que es que él reaccione.
Si es que no se va a cerrar, ojalá Dios quiera que no. Él se va a ceñir, fíjense, él se está pegando a lo que es la forma, a lo que es la forma del objeto. Entonces, en este caso, yo sí le puedo decir, bueno, mira, sepárate un poco. Y por cierto, está tomando una forma bien rara. Pueden hacer esta, que esta es ceñir alrededor de la forma del objeto, la forma original. Esta opción es saltar objeto, se lo salta completico, entonces dejaría todo el espacio en blanco, todo ese espacio en blanco. Y está, por ejemplo, saltar a la columna siguiente. Entonces, lo que haría es saltar todo el texto, hace saltar el texto de aquí hacia la columna siguiente. A mí en este caso me gusta más esta, pero está tomando una forma como rara, porque hay que modificar esto. Y estos, como ustedes ven, tienen nodos. Esta línea azul, que se ve aquí como desordenada, es la línea como de separación, ¿no? Como ese margen que le estamos dando. Y si yo selecciono la herramienta del cursor blanco, yo puedo mover esos nodos, ¿ven? Son como unos nodos, es como trabajar con vectores en Illustrator, tal cual. Y puedo cambiar esa forma en la que se va a ceñir el texto en la imagen. Pero bueno, esto es mucho más así como más pro. Entonces, por supuesto, aquí vuelvo a tener el texto desbordado y se va para abajo. Entonces, importante de esta clase es el trabajo de imágenes, saber que las imágenes se enlazan desde afuera, no quedan incrustadas dentro del documento y que ustedes tienen que estar muy pendientes de este panel de enlaces, de vínculos, y que no les avise aquí, no les señale en rojo, de modo que se haya perdido esa imagen. Para mi entrega, obviamente se van a perder esos enlaces, pero por eso es que yo les pido el PDF, ¿no? Ojo con eso. Pero al momento de que ustedes vayan a imprimir algo, ustedes no pueden entregar el documento sin las imágenes. Tienen que siempre guardar imágenes, documentos e incluso las tipografías para que se vaya a ver bien en la imprenta donde vayan a mandar a imprimir esto, ¿ok? Entonces, tengan eso presente. Y también quería hablarles de lo que es el trabajo con las imágenes, de esta opción que tienen para mover la imagen. Aquí también me aparecía, yo la puedo mover, incluso la puedo hacer desaparecer. Quería que supieran cómo cambiar el tamaño de una imagen, ¿ok? Que lo tienen que hacer a través de escalar para cambiar el tamaño, porque si no le van a cambiar el cuadro, ¿ok? Quería hablarle un poquito de esta filosofía que tiene el programa para trabajar texto e imagen. Es una manera muy particular de trabajar texto e imagen, pero hay que aprenderla. Si nosotros queremos diagramar libros, si nosotros queremos hacer folletos, si nosotros queremos hacer cuentos, ya sean para impreso o para digital. Es muy importante. También hay otras ventanas adicionales que también se utilizan mucho, que disculpen que se las salté, que son, por ejemplo, la de alinear, esa la vamos a utilizar mucho. Déjenme ver si lo encuentro. Artículos, capas, color, comentarios, control, editorial. No lo encuentro, cuando lo encuentre se los digo. De todas formas, se lo tienen ustedes en la guía, la de alineación de los objetos, que es cuando ustedes tienen dos o más objetos, ustedes lo pueden jugar con las alineaciones, con el espacio entre ellas, etcétera, etcétera. También tienen un panel de busca trazos, ¿okay? Que lo tienen, es igualito al de Illustrator. ¿Okay? Entonces, hay otros paneles de estos que vamos a estar trabajando más adelante, pero por ahora esos son los paneles que más me interesa que conozcan. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto, por ejemplo, a ceñir texto, a trabajo de texto, trabajo de imagen? ¿Les quedó claro? ¿Preguntas? Me gustaría de verdad
que esto les quede claro, que les sea útil. Así que si tienen alguna pregunta que no toqué, algo que no se me haya pasado, por favor pregunten. ¿Todo bien? Bueno, yo no sé de verdad si, si siguen por ahí. Este, pero esto era todo lo que realmente tenía que decirles. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, a mí no me aparece el panel de propiedades. Tienes que abrirlo. Si no te aparece, tienes que abrirlo. Por lo menos aquí, aquí, fíjate, te vas a ventana y abres propiedades. Fíjate que a mí me aparece con una flechita porque lo tengo abierto. Tendrías simplemente que irte. Cualquier panel que no te salga, es que hay muchos de los paneles que yo les hablé que no me salen, a mí no me salen al principio, pero que ustedes lo pueden abrir siempre por aquí, ventana, y aquí están todos, estos son todos los paneles que pueden abrir, ¿ok? Entonces, tendrían que buscarlo aquí. Aquí está propiedades. O sea, fíjate que el alinear objetos se me perdió. Aquí está, miren, en objeto y maquetación está alinear, que es otro panel que se utiliza mucho para alinear objetos, etcétera, que era lo que les decía. Otro es que son objetos, obviamente. Busca trazos, que es para operaciones con trazos, ¿ok? Para unir, separar, cortar, intersectar, etcétera, etcétera. Igualito se trabajan en Illustrator, tienen estas opciones. Entonces, por ejemplo, si yo ahora dibujara un círculo y yo quisiera unir estos dos elementos, vamos a colocarle colores diferentes para ver qué hace. Yo simplemente lo que hago es con la herramienta del cursor negro, lo selecciono y ambos con Shift. Y yo puedo aquí, por ejemplo, que yo quiero intersectar. Ahí está, esa es la intersección. O que quiero excluir. Entonces se excluye más bien esa parte. O quiero unir. ¿Okay? Esto se utiliza mucho. Porque yo quiero no alinear, pues todo en la parte superior. Top, aquí está. Y que se separe de manera uniforme los espacios de separación entre los objetos, etcétera, etcétera. Estos también se utilizan mucho. Y están en objetos y aquí los encuentran. ¿Okay? Otra cosita en cuanto al color. El panel de color por defecto siempre muestra esta limitada cantidad de colores. Vamos al panel de color. De hecho, vamos a ver muestras, color, muestras. Muestras es esto. ¿Okay? Siempre que nosotros abrimos un documento, vamos a tener esta limitada paleta de colores, que son simplemente los colores puros CMYK, ¿okay? Y los colores RGB. En este caso, estos son los colores RGB, pero transformados a CMYK porque el documento es para impresión. Si este documento fuera para medios digitales, estarían todos en RGB. Por defecto, estos son los colores básicos. Pero si ustedes quieren trabajar otros colores diferentes, porque esos son los básicos, esto les va a abrir en cada vez que ustedes trabajen en InDesign tal cual. Pero si ustedes en este documento quieren tener colores personalizados, ustedes simplemente tienen que aquí ir incluyendo las muestras. Por ejemplo, nueva muestra de color y les debe salir, les debería, aquí es mostrar solamente. Aquí les debería salir una nueva muestra de color, pero no me está saliendo. ¿Por qué? No sé. Aquí, nueva muestra de color, aquí está. Y ustedes le dan doble clic y la pueden editar. Y se les va a quedar guardadita para usarla las veces que ustedes quieran. Entonces tienen que darle nueva muestra de color, le dan doble clic y la van cambiando. ¿Sí? Claro, pónganse que ustedes están haciendo su diseño, entonces pueden traer estos valores desde Photoshop y
Lo modifican así. Y así van creando ustedes su propia paleta de colores de acuerdo a las necesidades de su documento. Aquí ustedes pueden modificar el matiz. Simplemente lo que va es a variar la intensidad de esos colores. ¿Okay? Déjenme ver aquí. Profe, a mí no me parece el panel de propiedades, tampoco me parece. Bueno, ya saben, tienen que abrirlo en ventana. Profe, ¿podría difuminar los bordes de las imágenes? Difuminar los bordes no, pero sí le puedes aplicar efectos. Por ejemplo, tendrías que seleccionar la imagen. Vamos a seleccionar esta imagen, por decirlo así. Y le puedes aplicar aquí efectos. Que no recuerdo dónde están. Aquí están efectos de sombra paralela, de transparencia, etcétera, etcétera. Pero ven con un desvanecimiento básico. Aquí se van a previsualizar y ustedes aquí, creo que sí, mira, aquí está difuminar, es como un desvanecimiento básico. Entonces aquí le puedes modificar esos efectos. O si quieres le puedes aplicar una sombra paralela para que la imagen tenga una sombra, así como tipo Photoshop y tal. Y ok, y le bajan la opacidad para que no se vea tan fuerte. Tienen esos efectos. Esto es aquí en propiedades, selecciona la imagen y aquí en donde dice efectos. Efectos. Okay. ¿Ya respondí tu pregunta? De nada. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir, un repaso general sobre lo que son los paneles. De verdad son algo muy sencillo. Es cuestión de que ustedes se sienten un momentico a explotarlo. Pero sí quería explicarles bien lo de texto, imagen y sobre todo ceñir a texto porque son cosas que se les están pidiendo y porque las vamos a utilizar mucho más adelante, a profundidad. Y es bueno que las vayan conociendo. Entonces quería hacer este video desde la semana pasada que no pude. Incluso lo intenté por aquí, pero tampoco pude. O sea, yo solita, pero no pude. Entonces, bueno, estoy aprovechando este tiempo para resolver las dudas. Entonces, preguntas, porque voy a cortar aquí la grabación para subir esto. Y bueno, me puedo quedar un ratito con ustedes respondiendo preguntas. Corto el video hasta aquí, entonces, bueno, esto es InDesign. Paneles, trabajo con paneles, textos e imágenes.